¿Alguna vez le has regalado una sonrisa a alguien que deseaba en silencio tu fracaso? No por cortesía, no por reconciliación, sino porque sabías algo que esa persona ignoraba, que mientras ellos movían fichas en un tablero de damas, tú ya habías planificado 5 jugadas más en un juego de ajedrez mucho más complejo. Puede sonar frío y quizá lo sea, pero en la realidad del poder, lo más aterrador no es el grito, es la calma. Nos educaron para creer que ante una falta de respeto hay que alzar la voz, devolver el golpe, marcar el territorio. Pero, ¿y si te dijera que a veces el gesto más letal que puedes ofrecer es no reaccionar? Una sonrisa no es solo un movimiento facial, es un código. Le dice al otro, sé exactamente lo que intentas y no me afecta. Es sereno, es elegante y sin embargo, profundamente desestabilizante. Porque cuando alguien te detesta de verdad, no busca destruirte en silencio. Quiere verte reaccionar. Necesita tu energía, tu atención, tu validación. Anhelan convertirse en el centro de tu mundo, aunque sea por medio del conflicto. Pero cuando te niegas a regalarles esa reacción, algo dentro de ellos colapsa, porque no hay nada que desarme más al que odia que tu paz. Por eso la sonrisa estratégica no nace de la emoción, nace del cálculo. No es ternura, es precisión. Quita poder sin tocar una sola palabra. Imagínalo, ellos esperan incendio, escándalo, respuesta visceral, tú les das quietud, esperan insultos, les das silencio, esperan defensa, les das mirada calma y sonrisa inescrutable. No los estás ignorando, los estás superando. Y eso, lejos de ser debilidad, es una declaración de guerra. Una amenaza real, no es ruidosa, es ilegible. Y cuando tú sonríes en medio del fuego, te vuelves algo que no se puede leer ni anticipar. Te vuelves peligroso. La gente teme lo que no comprende. Y no hay nada más difícil de entender que alguien que se niega a alterarse. Así que cuando alguien te busque para desestabilizarte, para sacarte de tu centro, no les entregues tu furia, ni tu tiempo, ni tu alma. Ofréceles solo eso que jamás sabrán cómo decodificar. Una sonrisa que dice, no solo estás fuera de mi control, nunca lo tuviste, porque no te odian por ser débil. Te odian porque activas en ellos lo que no saben manejar. Y mientras esperan tu reacción, su sed de validación se vuelve más evidente. Sí, validación, porque cuando alguien te ataca, rara vez lo hace por justicia o claridad. Lo hace porque necesita sentirse relevante, quiere sentirse poderoso, y tú se lo das. Cuando reaccionas, el momento en que levantas la voz, te explicas o te justificas, ya estás jugando bajo sus reglas, y esas reglas fueron diseñadas para hacerte perder. La mayoría cree que la fuerza está en la respuesta, pero la verdadera fuerza aparece cuando reconoces el anzuelo y decides no morder. Tus enemigos prosperan en el caos, se alimentan del drama. Cada vez que contestas, estás diciendo, me importa, pero cuando no contestas, cuando no te mueves, cuando mantienes tu centro, les robas la atención, les robas el oxígeno, porque aquí va una verdad brutal. Quienes intentan derribarte rara vez lo hacen desde su fuerza, lo hacen desde su carencia, desde su miedo, su vergüenza, su resentimiento. Necesitan una reacción para sentirse vivos, pero si les das tu energía, ganan. Ahora imagina lo contrario. Vienen con rumores, insultos, veneno, y tú ni te inmutas. No hay rabia, no hay pánico, solo presencia. Y esa mirada que no emite juicio ni miedo, solo indiferencia, porque la indiferencia es más poderosa que la rabia. Dice, puedes gritar, pero yo no eco. Puedes arder, pero no me quemas. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la transformación. En el momento en que dejas de dar explicaciones a mentes pequeñas, en ese instante empiezas a vivir bajo tus propias leyes. Así que hablen, que inventen, que te culpen. Tú no les debes nada, no tu energía, no tu paz y mucho menos tu voz. Tu silencio no es sumisión, es dominio, y tu autocontrol es la mayor represalia que jamás verán venir. Nos enseñaron que la venganza tenía forma de ira, de respuesta directa, de devolver con más fuerza lo que te arrojaron, pero el verdadero poder no ruge, susurra. La venganza más poderosa no se anuncia, no se grita ni se publica, camina en silencio, se desliza como una sombra y golpea justo cuando el otro ya creía haberse salido con la suya. Porque la venganza no se trata de castigar, se trata de tener el control de tu pulso, de tus emociones, de tus tiempos, el control de la narrativa que otros pensaron que podían escribir por ti. Cualquiera puede perder el control, cualquiera puede gritar, pero permanecer sereno, sonreír mientras tu nombre es arrastrado por el barro, eso es otra liga, eso es arte, y es ahí, en ese silencio, firme,
tranquilo, decidido, donde comienza a tallarse la obra maestra. Tú les permites hablar, les dejas reír, burlarse, inventar, mientras tú estás ocupado construyendo, evolucionando, mientras te preparas para ese momento inevitable, el regreso que no necesita explicarse, porque su sola presencia lo dice todo. Maquiavelo dijo, es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas. Pero, ¿y si pudieras ser ninguna, y aún así ganar? ¿Y si tu sola presencia pudiera inquietar a los que intentaron borrarte? Déjalos que te subestimen, que piensen que estás acabado, que interpreten tu silencio como derrota, porque cuando la venganza es silenciosa, su filo es más profundo. Ya no juegas bajo sus reglas, has reescrito el juego. Imagina, te traicionaron, te calumniaron, intentaron destruir tu nombre, y tú no reaccionaste, te reconstruiste, volviste a entrar en esa sala, no con palabras, sino con éxito, tatuado en la piel, con logros, con paz, sin anunciar nada, sin necesitar explicación, solo con tu presencia. Esa clase de venganza no se olvida, porque no los destruiste, los volviste irrelevantes, porque mientras ellos celebraban tu caída, tú ya estabas orquestando tu ascenso, en silencio, en secreto, y cuando regresaste no tenían defensa. Eso es poder, eso es estrategia. Por eso la próxima vez que alguien intente rebajarte, menospreciarte, provocar tu caída, no respondas, no levantes la voz, no expliques nada, solo sonríe y sigue construyendo, no para probar un punto, sino para recordarles que jamás los necesitaste. Muchos piensan que el silencio es signo de rendición, que no aplaudir, no defenderse, es ceder, pero la historia cuenta otra cosa. Reyes, revolucionarios y titanes del poder han escrito capítulos enteros con la tinta del silencio y transformaron el mundo en el proceso. Ahí tienes a Abraham Lincoln, humillado públicamente por sus enemigos, algunos incluso dentro de su mismo partido. ¿Y qué hizo? No atacó, no devolvió el golpe, los integró. A muchos de sus críticos más feroces los nombró parte de su gabinete. ¿Por qué? Porque entendía algo que pocos comprenden. La mejor forma de desarmar a un enemigo es hacer que se sienta necesario. No solo neutralizó su odio, los convirtió en aliados forzados del mismo proyecto que antes querían destruir. Eso no es debilidad, eso es maestría política, eso es dominio real. Avancemos en el tiempo. Jeff Bezos. Se burlaron de su voz, de su apariencia, de su visión. Dijeron que Amazon era una locura, que estaba destinado al fracaso, pero no respondió, no discutió, no se justificó. Solo se concentró en una cosa: construir, innovar, apostar a largo plazo. Y mientras ellos hablaban, él creaba. Hoy, muchas de esas voces han desaparecido. Y Bezos no solo lidera una empresa, transformó la forma en que el mundo consume, piensa y se organiza, no con palabras, con resultados. Y luego está Gandhi, el símbolo viviente de la tormenta silenciosa. Lo encarcelaron, lo humillaron, lo golpearon, y él jamás levantó un puño. Su resistencia fue pacífica, su fuerza era interna, y al no ceder a la violencia, dejó al descubierto la decadencia de sus opresores. Su silencio resonó más fuerte que cualquier arma, y el imperio cayó, no porque él gritara, sino porque se negó a entregarles su alma. Incluso en el deporte, esta lógica se repite. Cristiano Ronaldo, una figura que genera amor y odio con igual intensidad. Abucheado, insultado, atacado. ¿Cómo responde? No con discursos, con goles, con estadísticas, con trofeos. Sus pies hablan por él. Su marcador es su respuesta y su éxito, su venganza. Los verdaderos gigantes no combaten el ruido con más ruido. Combaten con excelencia, con dominio, con consistencia. Transforman el odio en gasolina, convierten las críticas en impulso y dejan que sus acciones sean la sinfonía que nadie puede ignorar. ¿Y tú? ¿Qué significa esto para ti? Significa que no tienes que defender tu valor, no tienes que convencer a nadie. Deja que tu disciplina hable, deja que tu constancia sea tu argumento. Cada vez que eliges la calma donde otros esperarían tu furia, cada vez que sonríes donde ellos esperaban tus lágrimas, estás siguiendo el camino de los sabios. Así que la próxima vez que te sientas bajo ataque, recuerda a Lincoln, a Bezos, a Gandhi, a Ronaldo y hazte esta pregunta: ¿quiero reaccionar o quiero ganar? Porque los legados más ruidosos casi siempre se construyen en el más absoluto silencio. Existe una sonrisa que no se ve en las fotos. No es la de una celebración ni la de una broma. Es una sonrisa casi imperceptible que aparece justo cuando alguien intenta provocarte y falla. No es una sonrisa de alegría. Es una sonrisa de control, de presencia, de poder. Una señal que le dice a tu adversario: no me tocas, no me rompes, no me mueves, y lo desconcierta, porque esa sonrisa, tranquila, afilada y legible, es un arma más
poderosa que 1000 palabras. Muchos piensan que el poder se mide en volumen, en gritos, en gestos grandes. Creen que se construye a base de dominio, de autoridad visible, de demostrar quién manda. Pero el verdadero poder se manifiesta justo en esos momentos de presión extrema donde cualquiera perdería los papeles y tú no, en donde la mayoría gritaría y tú simplemente sonríes. Y es que hay algo que pocos comprenden. En el instante en que reaccionas emocionalmente, te vuelves vulnerable, te vuelves legible, te vuelves manejable. Esa explosión emocional es un regalo para tu enemigo. Le estás diciendo, sí, me llegaste, y desde ahí él toma el control. Pero cuando no reaccionas, cuando mantienes la mirada, el cuerpo relajado, los labios apenas curvados en una mueca serena, desarmas todo su plan. Lanzan un golpe y tú no peleas, lanzan un insulto y tú no haces eco, solo estás ahí, sereno, imperturbable, y eso los desespera, porque el silencio también grita, pero en otra frecuencia, una frecuencia que solo escuchan quienes están atentos al poder real. ¿Cómo puede alguien mantenerse así de sereno cuando lo atacan? Esa es la pregunta que se hacen. Y en esa confusión, tú ganas, porque sembraste duda, rompiste el patrón, les demostraste que su odio no es suficiente para mover tu eje. Tu estabilidad se volvió su espejo, un espejo que no quieren mirar, porque les devuelve su propio veneno. Y aquí viene una de las verdades más incómodas. El odio es un regalo, no uno que recibes con una sonrisa feliz, sino con sabiduría, porque cada vez que alguien te odia, te está mostrando más sobre él que sobre ti. Te está entregando un mapa de sus inseguridades, de sus puntos ciegos, te está regalando su energía, porque el odio al final es atención, es enfoque, es obsesión, y si sabes cómo usarla, si no te la tomas personal, puedes transformarla en impulso. No tienes que protegerte del odio, no tienes que huir, ni siquiera tienes que defenderte, solo tienes que transmutarlo, recoger ese calor y dirigirlo hacia algo que te eleve, que te construya, que te afile. Mientras ellos gastan su tiempo mirando tu sombra, tú ya estás trabajando en tu próxima versión. Estás arriba, construyendo lo que jamás entenderán, porque están demasiado ocupados tratando de derribarte como para notar que tú ya no juegas en el mismo tablero. Y ahí está la ironía. Aquellos que más desean verte caer terminan siendo quienes te empujan a subir. Piensan que sus palabras te destruirán, pero tú entrenas con su veneno. Lo conviertes en tu peso muerto, en tu resistencia, en tu motivación. Cada golpe, cada crítica, cada mentira se vuelve una repetición más en tu entrenamiento, hasta que tu fortaleza ya no puede ser ignorada. Te vuelves la tormenta que intentaron evitar. Pero esto solo funciona si entiendes un principio fundamental. El odio solo tiene poder si tú le das dirección. Si lo dejas entrar y lo internalizas, te envenenará. Pero si lo ves desde arriba, si eliges elevarte por encima de él, entonces se vuelve un trampolín, una catapulta, una chispa. Yo lo viví, confié en alguien, me traicionó, me difamó, intentó destrozar lo que había construido. Fue duro, pero no respondí, no grité, no me hundí, me senté en silencio y empecé a levantar ladrillo por ladrillo, con cada palabra suya convertida en una columna de mi regreso. Y cuando reaparecí, más fuerte, más claro, más enfocado, ya no hubo palabras, porque había usado su odio como plano para rediseñar mi vida. Y ellos lo sabían, sin que yo tuviera que decir nada. Y eso es lo que quiero que entiendas. No todo merece una reacción. A veces, la mejor respuesta no es destruirlos, es superarlos. Deja que el odio sea tu impulso, tu historia, tu impulso para despertar más temprano, pensar más profundo, entrenar más fuerte, porque al final tu legado no lo escribirán los que te aplaudieron, sino los que intentaron frenarte y fracasaron. Así que la próxima vez que sientas esa punzada de odio ajeno, no lo tomes como una amenaza, tómalo como lo que es, un regalo, un recordatorio de que estás haciendo algo que molesta a quienes aún no se atreven a ser lo que tú ya eres. Y sonríe, porque sin saberlo te acaban de dar más combustible. Ahora bien, ¿te vas a quemar con ese fuego o vas a levantarte desde él? Porque la pregunta, a estas alturas, ya no es sobre ellos, es sobre ti. Después de todo lo que hemos desmantelado juntos, el poder, el odio, el silencio, la estrategia, lo único que queda por definir es esta verdad incómoda. ¿Vas a seguir dejándoles a tus enemigos el privilegio de moldear tus acciones? Porque mientras tú reaccionas, ellos dirigen. Mientras tú discutes, ellos te estudian. Mientras tú intentas defenderte, ellos siguen escribiendo una historia en la que tú no estás al mando. Pero tú no naciste para eso. No naciste para vivir dando explicaciones. No naciste para estar justificando
dando cada paso ante quien jamás se va a tomar el tiempo de entenderte. No fuiste diseñado para convertir cada ataque en una batalla. No necesitas reaccionar ante todo. No todo merece tu respuesta. No todo merece tu energía. Eres más que sus suposiciones, más que sus etiquetas, más que su ruido. Y cuando lo entiendes, cuando lo integras, todo cambia. Te levantas con una claridad que no suplica ser comprendida. Te mueves con una elegancia que no pide permiso. Dejas de ofrecer tu valor a quien nunca tuvo la capacidad de reconocerlo. Y, sobre todo, dejas de llamar venganza a hacerles sentir lo que tú sentiste. Y empiezas a entender que la verdadera venganza es no necesitarla en absoluto. Porque sí, puedes pasar frente a alguien que intentó aplastarte sin decir una palabra, sin mirar atrás, sin sentir nada. Y en ese momento, en ese exacto instante, ya has ganado. No porque él haya caído, sino porque tú te elevaste, porque seguiste adelante sin arrastrar su veneno, porque no le diste el privilegio de alterar tu paz. Eso es lo que enseña el silencio, que no tienes que rugir para ser fuerte, que no tienes que humillar para dejar huella, que no necesitas pelear por respeto si ya vives con dignidad. Cada vez que eliges no entrar en el juego, cada vez que sonríes cuando esperaban que explotes, cada vez que te mantienes firme mientras ellos se disuelven en sus propios dramas, estás reescribiendo las reglas, no estás evadiendo el conflicto, estás trascendiéndolo, porque el verdadero poder no se exhibe, se sostiene. Tu energía ya no está disponible para quien quiere drenarte. Tus emociones ya no son herramientas que otros pueden manipular. Tu valor ya no está en debate, ya no bailas al ritmo del drama ajeno, ya no reaccionas por impulso. Has aprendido el arte de mirar, de entender, de sonreír y seguir. Déjame decirlo sin adornos, si el odio de alguien aún puede distraerte, aún te controla. Si una opinión puede hacerte titubear, entonces aún les diste la llave. Pero si puedes escuchar el insulto, sentir el ataque, notar la difamación y aún así mantenerte centrado, sin quebrarte, sin explicar, sin suplicar, ya no solo estás en control, has trascendido. Y ese, amigo mío, es el objetivo. No es vivir demostrando que los demás están equivocados. Es vivir tan bien, tan libre, tan elevado, que su odio ya no tiene dónde anclarse, porque el odio necesita un punto de conexión. Y cuando tú no lo ofreces, cuando eliges el silencio, cuando eliges tu centro, cuando eliges avanzar, ese odio se dispersa, se vuelve irrelevante. Ya no te toca, ya no te define, ya no te persigue. Has roto el ciclo. Has dejado de ser una pieza más en el teatro del otro. Has dejado de ser un actor en su historia. Ahora estás demasiado ocupado escribiendo la tuya. Así que si has pasado los últimos meses o años tratando de pelear, de explicarte, de recuperar tu nombre, de hacer justicia con tus manos, detente, respira, recoge tu energía y recuérdate, no estás aquí para convencer, estás aquí para construir. Elige la dirección, no la distracción. Elige la paz, no el caos. Deja que tu crecimiento hable por ti. Deja que tu éxito sea tu eco. Deja que tu calma sea tu venganza y que tu silencio, ese que aprendiste a cultivar, diga lo que tus enemigos jamás entenderán. No me tocaste, me fortaleciste y ahora soy intocable. Ese es el juego del poder. Y ahora que ya conoces las reglas, la única pregunta que queda es: ¿vas a seguir jugando como los demás o vas a dominar el tablero?